ciencias, ¿sí? Biociencias, literal, el bio, pues describe la parte biológica de la ciencia como tal. Entonces, todas aquellas que nosotros consideramos como biociencias van a ser pues prácticamente aquellas que tengan relación al estudio de los seres vivos, ¿no? Y bueno, por ahí les había comentado que inclusive la definición básica de un ser vivo es precisamente una estructura que cumple con ciertas características biológicas, ¿no? Por ahí ustedes me habían aportado en la clase pasada que un ser vivo pues respiraba, ¿sí? Respiraba. Un ser vivo se nutría, un ser vivo se reproducía, un ser vivo prácticamente tiene homeostasis, un ser vivo tiene movimiento, un ser vivo crece. ¿Qué más se les ocurre? Aparte de... Ahí alguien está pidiendo eso. ¿Qué más? ¿Qué más tiene un ser vivo? ¿Se acuerdan? Crece, se reproduce, nace. Y bueno, pues igual y la muerte forma parte de este proceso, ¿no? Muerte. Entonces, cada uno de estos conceptos, pues literalmente tienen referencia a lo que es prácticamente la vida. Y estas características son las características que nos van a definir a un ser vivo como tal. Entonces, pues las ciencias que se encargan de estudiar todos estos procesos se les conoce como ciencias de la vida. Y una de ellas, pues es la biología, ¿no? Y bueno, haciendo hincapié en esto, decíamos que, pues literalmente vamos a estudiar anatomía, vamos a estudiar órganos, vamos a estudiar genética, salud pública, porque todo tiene impacto sobre los seres vivos, ¿sí? Entonces, pues literalmente es una de las cosas que estuvimos discutiendo en la clase pasada. Y sobre este contexto, pues decíamos que prácticamente va a haber mucha relación con otras áreas, ¿sí? Aquí aparece nada más el área de geografía, de física, ¿sí? También por ahí aparece química. Y nosotros describimos en la pizarra, digo, en el pizarrón, la clase pasada, pues otra cantidad de ciencias. Pusimos sociales, política, geografía, y hasta ahorita no me acuerdo de más, pero fueron un montón, que inclusive llegó su director Hugo y estaba hablando de la historia. Entonces decíamos que pues prácticamente la biología tiene una serie de aplicaciones pues prácticamente en todas las áreas, ¿sí? Y bueno, precisamente esta aplicación en las áreas tiene mucha referencia porque en todas las áreas pues hay seres vivos, ¿no? Y al haber seres vivos pues estamos hablando de moléculas, células, tejidos y órganos que funcionan sistemáticamente para dar origen pues a lo que conocemos como las comunidades. Ahorita veremos todo eso. Y hay pues ramas auxiliares. Todas las ramas auxiliares de las biociencias o de la biología son aquellas que tienen que ver con los procesos biológicos, ¿sí? En la clase pasada explicamos pues las generalidades de muchas disciplinas. Sin embargo, hay ramas específicas que nos van a ayudar a entender a los seres vivos como tal o al ser humano. Está la genética, que es el estudio del ADN, la citología, que es el estudio de las células, la microbiología, el estudio de patógenos o microbios, la paleontología, el estudio pues ancestral de los seres vivos, la botánica, ¿sí? Que es pues literalmente el estudio de las plantas, la zoología, estudio de animales y la fisiología, el estudio de las funciones de los seres vivos. De manera general, esto es la biología, ¿no? Entonces, pues prácticamente la biología es una ciencia de vida. Y en esta ciencia de vida, pues nosotros vamos literalmente a comprender y a entender todo el funcionamiento de un ser vivo como tal. ¿Ok? Entonces, por ahí yo ya les había dicho que se conectaran a este espacio, que es un classroom. No sé si todos tengan la contraseña o el código. Se los pongo ahí para aquellos que no estuvieron en la clase pasada. Ese es el código y bueno, pues vamos a revisar un material de síntesis. Pues es una canción literalmente que nos va a describir todo lo que vimos la clase pasada, todo lo que es la biología, ¿sale? Este material es el material de inicio de este módulo. El módulo es pues prácticamente bloque uno. Si seguimos teniendo clases en línea, el link de clase siempre va a estar aquí, ¿sí? Para que ya no se hagan bolas en el WhatsApp. Entran a su Classroom y aquí va a estar el link. Nomás le das clic y puedes entrar a tu clase.
¿ok? Para que no vayan a tener problemas. Pues bueno, biología, ciencia de la vida. Y como ciencia de la vida, pues tenemos que comprender qué es lo que prácticamente estudia. En este rap que les voy a presentar, un rap de biología, van a poder apreciar todo lo que acabamos de mencionar en la clase pasada, ¿sí? Entonces déjenles presento con audio porque luego no se escucha. Trabajo en clase, ahí está, compartir, déjenme ver. No, creo que no se activó el audio. Déjenlo vuelvo a mandar. Ahí está. Vamos a ver la síntesis de lo que es la biología, prácticamente. Chéquense todo lo que se puede hacer en biología. La biología estudia los procesos naturales de cada organismo vivo con sus procesos vitales. La estructura en vida orgánica con leyes generales es la ciencia de interacción con sus medios ambientales. Biología marina en desarrollo y citología, biología molecular, botánica y ecología. Anatomía en la bioquímica está en la fisiología, zoología, la genética y la microbiología. La biogénesis es la ciencia de algo que es mágico, el origen de la vida solo en compuestos orgánicos. En caldo primigenio hay moléculas complejas que a su vez formaron células que hoy en día es tu pareja. Moléculas que pasan en membrana de osmosis desde la flora a la fauna que surge en metamorfosis, viajando desde el sapiens al antiguo dinosaurio, practicando la homeostasis para adaptarte al cambio. La célula es el bloque vivo, más pequeño que boca, base de su herencia en procariota y eucariota. Tienen membrana plasmática y también ribosomas. El uno está sin núcleo, el otro tiene mitocondria. La célula es unidad mínima de un organismo vivo y un conjunto de células lo que forma un tejido, que en un grupo diverso forma el órgano en su trato. Si hay sistema de órganos se forma un aparato. Organizando estos niveles hay organismo al salir, la especie grupo de seres semejantes entre sí, y el conjunto de especies en un área es población, comunidad y ecosistema si es que existe interacción. Los bioelementos son esenciales para una especie, primario y secundario si hay un chon que prevalece. Todo organismo hereda lo que es material genético basado en el ácido desoxirribonucleico. Las hélices opuestas se emparejan cual vecina, la adenina con timina y citosina con guanina. Hay 3.000 millones de pares bases al mando si hablamos de la secuenciación del genoma humano. Núcleo de 10 micras almacena lo que viene 700 terabytes. Un gramo de tu ADN. Como sustancia orgánica está toda biomolécula, carbohidroxiginitro-fosfoazufre en cada célula. Los carbohidratos son fuente principal de energía, polimonodisacáridos son glúcidos de vida. La grasa es lípido simple, compuesto y derivado, y el ácido nucleico es biopolímero formado. El ARN mensajero ribosómico en herencia, síntesis de proteína, ARN de transferencia. Está el aminoácido esencial y no esencial, y la proteína primaria cuaternaria secuencial. El origen de las especies se expande en la población, un solo ancestro común, teoría de la evolución. Resistencia a antibióticos, preferencia sexual, el que mejor se adapta con selección natural. Celularmente tipología y organización, nutrición, respiración, reproducción, locomoción, dominio, filo, clase, orden, familia, esta especie, el reino es la forma que clasifica ciencia a los seres. Mamífero, reptil, pez, anfibio, a reino animal, ascocimetos a los fungi, el hecho y musgo al vegetal. Hay los protoctistas, alga eucariota entera, y el ser vivo microscópico de este reino monera. Que ningún viejo verde te prevenga el ser feliz si te dejan plantado, haz una fotosíntesis. Que el CO2 con agua de energía, con glucosa, tu pigmento en clorofila pinta una sonrisa hermosa. Que la médula ósea genere sangre con rimas para que si es que estás emo sea por tu hemoglobina. Que endorfina en ejercicio sea diariamente tu dosis para que tu autoestima se reproduzca en mitosis. Tengo un proceso bioquímico en el hipotálamo, pues estoy que segrego dopamina cántaros. Esta noche yo invito a tu organismo con halagos. Si me dices que, pues que estoy enamorado. El virus no es bacteria, pues no es célula completa, es material genético en una cubierta proteica. El ciclo de Krebs, respiración en primer plano, es la imagen icónica del metabolismo humano. Existe el sustrato y el producto en la reacción que con la enzima baja la energía de activación. Hay sistema endocrino, nervioso hasta muscular, aparato digestivo, reproductor y cardiovascular. Desde Charles Darwin, Pasteur, Fleming en conjunto, la Tierra es un organismo vivo, es lo que diría Humboldt. Viene del bios, vida, y estudio que es la logía. Biología significa la misma ciencia de vida.
podemos apreciar en esa videosíntesis, pues todo lo que van a estudiar o lo que necesitan estudiar para su examen de admisión, ¿sí? Es literalmente la descripción breve, cantada, que son 4 minutos, de todo lo que en teoría deberíamos de estudiar para pasar un examen de admisión. Y pues puedes, como puedes notarlo, es un montón de información. Una de las cosas que en este rap a mí me gusta mucho es que tocan un tema muy nuevo, que es lo del ADN como una estructura de almacenamiento de información. Ustedes saben que en la actualidad la información se almacena pues prácticamente a través de memorias, ¿no? O de discos en estado sólido, o discos extraíbles, o CDs, DVDs, todavía mucha gente los usa. Yo pensé que ya no se usaban, pero no, sí he visto que todavía se almacenan en estas unidades de informática. Y por ahí aparece algo muy interesante que es el uso del ADN como una fuente de almacenamiento. Y dice que 1 gramo de tu ADN, pues prácticamente puede almacenar hasta 700 terabytes. Sí, o sea, más o menos ahí les puse, literalmente, en el chat, les puse la información, 1 gramo, 700 terabytes. Eso es un chorro. Por ejemplo, mi disco duro tiene 1000 gigas y el tera, pues prácticamente creo que es uno por 10 a la 12, ¿no? No recuerdo bien. De sus clases de química, ¿cuánto equivale un tera? Un Mil tera. gigas. ¿Cuánto? 1000 gigas. 1000 gigas. O sea, ¿le caben cuántos videos? Un montón, un montón de videos. ¿Qué más pudieron apreciar en esta videosíntesis? A ver, vamos a preguntarle a alguien de sus compañeros. Dicen, ¿qué es eso, profe? A ver, Jimena, ¿qué más nos puedes decir de entre la clase pasada y la clase del día de hoy de biología? Pues es que fueron muchos conceptos, pero Ajá. eh, ay, Sin miedo. pero siento que la biología está pues muy completa en todos los ámbitos, porque estudia a los seres vivos, a como a las moléculas, al ecosistema. También vimos que hay muchas materias dentro o sea, Ujú, que están como en la biología y que trata como del desarrollo, de la evolución, de los procesos como de los genes ujú, hereditarios, ujú. y de eso es lo que me acuerdo más o menos. Muchas gracias, Jimena. Muy bien. Bueno, creo que todos ya más o menos entre la clase de hoy y este video que acabamos de analizar, creo que completan perfectamente y entienden perfectamente lo que es la biología, que es la primera parte, pues obviamente, de este curso, entender cómo la biología se relaciona con mi entorno e inclusive con otras disciplinas que nada tienen que ver, ¿no? Por ahí creo que en la última clase hablábamos de derecho, que tiene que ver con la bioética, que tiene que ver con otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, dijimos, o vamos a empezar a analizar que la biología es una ciencia. Entonces le voy a pedir por favor a su compañero Jaso, Jaso, a su compañera Azucena, que nos diga por qué considera que la biología es una ciencia. ¿Por qué consideras que la biología es una ciencia, Jimena? Azucena, perdón, Azucena. Azucena, sí vino. Capaz que le estoy hablando y ni siquiera la tengo en el. ¿Cómo se? Ya se salió Daniela. Daniela, no te salgas. En las listas, a ver, déjenme checar porque creo que había alguien que no había asistido. Ah, era Azucena, justamente. Vamos a cambiar entonces. León Coronado, Yeset, ¿estás por aquí? O Así, aquí estoy, profe. Perfecto. ¿Qué hace que la biología sea una ciencia? ¿O tú por qué crees que es una ciencia? O para empezar, dime, ¿qué entiendes por el concepto de la ciencia? Pues según yo tengo entendido que
la ciencia es como una disciplina que se basa como en la observación o experimentación de las cosas. Ujú. En la experimentación. Y Tú, por entonces, ejemplo, desde tu perspectiva personal, ¿tú crees en la ciencia? sí, ¿Qué es lo que... bueno, es algo que al- dicen que aunque no creas o así, pues existe. Muy bien. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros, creemos en Dios, ¿no? ¿Todos creen Ujú. en Dios? Bueno, no tenemos para levantar manos aquí, ¿o sí? No lo dicen por ahí. A ver, en el chat quiero ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Ah, sí se puede. Ah, Jimena. Ana, confía en Dios. ¿Quién más cree en Dios? A ver, levanta sus manos. Órale, todos creemos en Dios, ¿no? Y sin embargo, se supone que desde el punto de la ciencia, digamos que hasta cierto punto, em, no se ha comprobado su existencia, pero tampoco se ha comprobado que no existe, ¿sí? Y esto es lo que al conocimiento humano le da peso. Entonces, en la actualidad, la ciencia se ha convertido como, si quieren ya pueden bajar, se ha convertido como en una disciplina que da veracidad a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Los seres humanos siempre vamos a tratar de estar explicando los fenómenos. Por ejemplo, díganme un fenómeno que a ustedes se les haga curioso en la actualidad y que quisieran entender. Voy a pedirle el apoyo a alguno de sus compañeros. Gracias, Joseph. Sí, Vamos, profesional. vamos a pedirle su apoyo a María Fernanda Ruelas González. ¿Qué fenómeno a ti se te hace sorprendente y quisieras o entiendes gracias a la ciencia? Déjeme pensar, profe, porque Sí, sí. pues no se me ocurre ahorita nada. Por ejemplo, ¿hay algo que te llame la atención así en la... Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver los rayos y digo, órale, ¿qué es lo que origina los rayos? ¿A ti qué se te hace curioso así como que quisieras entender? Puede ser hasta de tecnología, algo. Pues podría ser los huracanes, Los huracanes. ¿Qué te llama la atención de los huracanes? porque se provocan en ciertos lugares y en otros no. Por ejemplo, aquí en México no he escuchado en ningún momento que digan, ay, hubo un huracán en, no sé, en Oaxaca. Ajá, ok, muy bien. Pero por ejemplo, en Estados Unidos siempre hay. O tornados, ¿no? Más bien a lo mejor quieres decir los tornados. Perdón, sí, Los tornados. tornados, sí, porque los huracanes sí hay. Fíjate, esto es bien interesante, es un tema bastante como de pensarse. Y precisamente la ciencia trata de explicar eso. ¿Sí? Y con este tópico vamos a entrar con estas cuestiones de la ciencia. ¿Sí? Uy, ya me empalmé con otra. Bueno, ahorita lo borro. Justo, chicos, esta situación de la ciencia eh, nos permite como comprender cómo los fenómenos de la naturaleza tienen una explicación. Y por eso les decía que el conocimiento científico, pues está surgiendo o surge, déjenme borrar un poquito aquí, surge a través del estudio de los fenómenos. El ser humano quiere explicar cosas, pero quiere que esas cosas que se expliquen sean verdaderas y tengan un peso real. Entonces, para que esto ocurra, pues literalmente se tiene que apoyar en una herramienta. Y la ciencia es la herramienta de comprobación del ser humano. Por eso es que matemáticas, biología, física, química, se dice que son ciencias, porque se basan, es una metodología, es una herramienta que permite comprobar fenómenos. Ya nos decía su compañera en este momento que un fenómeno que ella quisiera comprender son los tornados. Y dice, ¿por qué en México no aparecen tan fácilmente como en Estados Unidos? Tornado, ¿eh? ¿Qué hubo, eh? Ay, profe. Tornado, ahí está. ¿Sí? Es un fenómeno y quiere ser explicado. ¿Alguien sabe cómo ocurren los tornados?
por o sea, dos tipos de corrientes de aire, tanto caliente como frío, que de alguna manera empiezan a girar entre ellos y jalan a las nubes y para abajo. Muy bien, Joshua. Efectivamente, es un choque térmico lo que ocasiona el giro y la formación del vórtice de un tornado. Como dice su compañero, hay dos corrientes de aire, viene una fría, viene una caliente, chocan y como que la homogeneización termodinámica de ese sistema ocasiona el giro literalmente del tornado. Entonces, ¿por qué en México, en nuestro país, no ocurre tan a menudo como en Estados Unidos? ¿Sí? Esa era la pregunta que se hace su compañera. Entonces, con lo que dijo Joshua y con un poquito de lo que yo les expliqué, podemos entender que las características geográficas en Estados Unidos de América son diferentes a las condiciones que existen en México. ¿Y en qué se centra esto? Que en México tenemos temperaturas distintas y en Estados Unidos también. Entonces, la geografía y la parte climática de las dos regiones hace que en una se presenten ciertas situaciones más que en otra. Entonces el origen, precisamente respondiendo a la pregunta de su compañera, de un tornado en dos lugares distintos, se debe primordialmente a que cada uno tiene condiciones climáticas distintas. Inclusive, no sé si han escuchado ahora que ya al norte de nuestro país últimamente están surgiendo este tipo de fenómenos, porque está acá, el cambio climático está haciendo que las condiciones se muevan un poco a nivel mundial. Entonces, se fijan, ya Hubo explicamos uno un en San fenómeno, Luis, ¿verdad? hubo uno en San Luis. Sí, y en Guadalajara también. Ujú. Entonces, si se fijan, estas condiciones están favoreciendo el cambio climático, que lo que antes se apreciaba en un lugar, ahora se aprecia en otro. Y todo esto sabemos que es verídico gracias a un razonamiento. Y el razonamiento que nosotros estamos haciendo en este momento es el razonamiento del método científico. ¿Por qué? Porque pues obviamente en nuestra formación alguien nos explicó que nosotros podemos entender los fenómenos o los podemos racionalizar pensando o pues literalmente razonando con la ciencia que nosotros ya hemos aprendido a lo largo pues de nuestra formación, ya sea en prepa, universitaria o de otro tipo. Entonces, déjenme por aquí pongo una flechita. Esto es lo que se conoce como el método científico. Entonces, el método científico se agrega a todas las disciplinas que ustedes vayan a estudiar a lo largo, pues, de su formación académica. Inclusive cuando terminen su carrera van a seguir utilizando el método científico, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos entender es la ciencia, los fenómenos, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros estudiar de una manera más precisa qué es lo que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, ¿los fantasmas existen? Ya lo habíamos platicado en la clase pasada, ¿no? Por ahí hasta habíamos hecho debates de la niña que aparece en idea. Por aquí está la licenciada y me va a regañar porque ando este, divulgando información de la institución. Ah, no es cierto. A ver, Joshua, te tocó. Pues para mí sí existen, pero algo más serios o algo más como que acá de que sí existe serían las posesiones. Ándale, qué fuerte. ¿Y cómo lo podrías comprobar científicamente? Porque acuérdate que lo que buscamos es que que nuestra herramienta, que es la ciencia, nos permita comprobar la veracidad de un fenómeno. Y el fenómeno que queremos comprobar es la posesión. ¿Cómo lo harías? Una posesión, o sea, comprobar de que así de verdad está poseído puede ser el cambio de voz que tiene la persona, el que de un Ujú. momento para otro aprenda lenguas que ya estaban extintas, o que al momento de ver un padre o entrar a una iglesia o ver un crucifijo o algo sagrado se pone todo loco. Órale. Muy buen ejemplo, Joshua. Me va a permitir debatir mucho el método científico. Fíjense bien, no vayamos a perder el tema que es entender el método científico. Entonces Joshua nos está ayudando con un fenómeno,
¿no? Ahorita regresamos a esto. Quiero ponerles los pasos del método científico. Ojo, la ciencia tiene que ser sistemática, tiene que ser metódica, objetiva, verificable y modificable. Entonces, estos pasos que están aquí en la presentación tienen que aplicarse a lo que Joshua nos está comentando. Si queremos comprobar que en realidad existe la posesión, ay, perdón, si queremos en realidad comprobar que existe la posesión, entonces nosotros vamos a tener que sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificablemente comprobarlo, ¿sí? Y para eso necesitamos un sistema. Por ejemplo, Joshua dice, no, es que las posesiones sí existen, entonces vamos a identificar las ideas. Se supone, como lo acaba de mencionar su compañero, que literalmente una posesión se manifiesta bajo los conceptos que acaba de decir, ¿no? Em, Debe haber cambio de voz, una aberración a los objetos sagrados y pues condiciones como que poco explicables, ¿sí? Pero tendríamos que aplicar literalmente el método científico para poder comprobarlo. Vamos a tomar los ejemplos. Número uno, observación. Lo que acaba de mencionar su compañero Joshua se cumple. Podemos observar una persona que manifiesta cambios de voz, aberración a los objetos sagrados y demás, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hice es, ¿existe? ¿Realmente existe este fenómeno? Y aquí tendríamos que hacer una hipótesis entre todos. A ver, voy a pedirle apoyo de... Bueno, Joshua primero. ¿Tú por qué o cómo comprobarías, o más bien, cuál es tu hipótesis para decir que una persona está poseída? Pues, obviamente, por ejemplo, hubo la primera, o sea, la persona tuvo su primera vez cuando obviamente esta cosa, el chamuco, digamos así, Ujú. se le metió. O Oh, sea, tuvo una relación al principio ujú. con algo, no sé, maldito, algo así. Órale, muy bien. Fíjense, la Y, hipótesis. Ajá. perdón. No, déjale, échale, dime. Y entonces, pues, después de eso, la persona pues ya empezó a tener empieza con golpes o rasguños o mordidas en su cuerpo y ya después pues sigue con todo lo demás que poco a poco lo va mostrando Ajá. y ya al final cuando llega un padre pues ya es cuando digámoslo así termina, pero puede terminar de una manera bien o puede terminar de una manera donde el cuerpo está todo deshecho, doblado, negro o en estado de descomposición. No manches, hasta me está dando miedo de todo lo que me estás diciendo. Ok, me hubiera gustado que esto fuera en presencial para ver la cara que tiene cada uno de ustedes. Bueno, fíjense, todo esto surge debido a que la persona estuvo en contacto con algo profano. Entonces su compañero tiene una hipótesis que esta situación ocurrió porque la persona tuvo contacto con una reliquia o algo profano. Esa es su hipótesis. Entonces la hipótesis tiene que ser comprobada si realmente ocurrió. Para eso, él tendría que experimentar. Y esa experimentación a lo mejor puede ser el proceso del exorcismo o tendría que hacer pruebas científicas donde, por ejemplo, los niveles de suero en sangre cambien los metabolitos. Sí, tendría que experimentar con metabolitos. O sea, cómo se encuentra la persona que se supone que está poseída, cómo se comprueba que sus metabolitos cambiaron. Tendría que apoyarse de un psicólogo para garantizar que realmente esta persona no está fingiendo un estado o está en un estado psicótico. ¿Sí? Se tendría que apoyar de grabaciones que le permitan generar evidencias que sean, pues, verídicas y reales.
Y obviamente con esto obtendría un resultado, ¿sí? Que a lo mejor es positivo o es negativo. En ciencia, no importa si lo compruebas o no, ¿sí? Vamos a suponer que sí está o no está poseído, ¿sí? Puede ser cualquiera. En ciencia tienes que comprobar si está o no está, ¿sí? Esos son los resultados. Y luego lo vas a comparar con otras cosas que hicieron otras personas en otros lugares. Ay, déjenme borrar. En otros lugares. Escogiste buen tema, Joshua. Estoy pensando, me está haciendo pensar lugares. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a regresarme un poquito para la última, esta. Para que esta información que estamos generando de los procesos de posesión sea real o sea verídica, tenemos que aplicar estos criterios de la ciencia. Primero, si nosotros vamos a participar en ese estudio, obviamente ya tenemos nuestro método científico, pero no debemos de influenciarnos por las ideas preconcebidas. Entonces, en realidad, una persona que haga este tipo de estudio tendría que ser una persona que no esté inmersa en la religión, ¿sí? Para poder comprobar este fenómeno, tendría que ser una persona que no sea sacerdote y que no tenga alguna creencia, que lo pueda influenciar o que pueda tener una idea preconcebida, ¿sí? Para ajustar los resultados a algo esperado. Que eso es lo que ocurre mucho en este tipo de estudios de este fenómeno, porque sí se ha estudiado, ¿eh? Y hay artículos científicos que hablan de este fenómeno, las características fisiológicas, las características psicológicas y emocionales. Por eso les dije que escogí un tema bastante, extraño y bueno su compañero. Entonces, tienen que hacerse estudios de este tipo y se tiene que verificar que cualquier persona con la metodología puede comprobar y obtener resultados similares de una posesión. Y eso es lo que ha detenido este tipo de investigaciones. Porque, pues literalmente, cuando te vas al método científico, sí puedes hacer una observación de una persona, sí, que está en este estado, sí. Si te preguntas si realmente está ocurriendo, pues sí. Y haces hipótesis, ¿no? Pues es que le ocurrió esto. Resulta que de 14 personas que tuvieron contacto con reliquias profanas, les pasó este fenómeno. Pero al momento que llegan a la experimentación, a los resultados y a la comprobación, no se ponen de acuerdo. Diferentes investigaciones han demostrado que algunas personas tienen brotes psicóticos, por lo que no se puede considerar que haya ocurrido este fenómeno. Los Pero es que yo resultados, siento que ¿sí? sería así como dice acá en el anterior de lo de la ciencia, que dice que uno no debe de tener conocimiento así sobre eso, que no tiene que estar como que así Con idea preconcebida. enlazado, y entonces pues no puedes poner un psicólogo que de verdad esté enlazado, porque o sea, un psicólogo va a decir, él puede decir que está pues, en estado psicótico, pero pues un padre también puede decir que está poseído. Sí, pero pero por ejemplo, un psicólogo tiene los fundamentos porque tiene los estudios necesarios para poder evidenciar por medio de pruebas. Y aquí el detalle, precisamente en las posiciones, hablando del método científico, es que no lo puedes comprobar porque las únicas personas que hacen este tipo de estudios son los padres. O sea, aquí lo que se necesita es más apertura para que la experimentación sea pública. Entonces, de tal forma que puedas comprobar si existe o no, ¿sí? Ese es fíjense, este es el método científico realmente aplicado, ¿sí? Adelante, Fernanda, te escucho. Fer. ¿Ya me escuchan? Sí, Bueno, con respecto a lo que está diciendo mi compañero, no me acuerdo cómo se llama, Joshua. Joshua. Ujú. Ah, ok. Por ejemplo, me voy a basar en una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, creo. Buenísima, Se la he visto. metieron en muchos problemas porque la chava falleció en dicho exorcismo. Entonces, no me acuerdo quién demandó al padre que hizo ese exorcismo. Entonces, lo que estaban pidiendo eran pruebas tanto psicológicas, tanto
para el padre como la evaluación psicológica de la niña, del paciente, sí. para determinar si sí era posesión o solo estaba enferma mentalmente. Ujú. Exactamente, eso es lo complicado. Por eso es que este tipo de fenómenos aún, y fíjense lo que estoy diciendo, aún no se puede comprobar si es cierto o es falso. Por esta situación, porque en las metodologías del método científico, la experimentación y los resultados son incongruentes. No se ponen de acuerdo. Si todos los científicos, digamos, del mundo y todos los psicólogos del mundo y la misma religión encontraran una evidencia tangible, sistemática y experimental que pudiera comprobar este fenómeno, se podría decir que existe. Eso es lo que quiero, a lo que quiero que lleguemos con este ejercicio. ¿Sí? Obviamente se debe de respetar el criterio y las cuestiones de creencias personales, pero efectivamente la ciencia tiene que hacer lo que estoy haciendo yo. Decir, hasta que no me compruebes que es cierto o hasta que no me compruebes que no es cierto, no se puede considerar como una verdad, ¿sí? O como algo veraz. Porque inclusive una de las cosas que tiene la ciencia es que son verdades, no son verdades absolutas, se pueden refutar en cualquier momento. Quizás en 10 años alguien logre hacer una experimentación que demuestre que este fenómeno es real y que tiene influencias, no sé, a lo mejor por algunas situaciones de física cuántica o qué sé yo, universos alternos, no sé. Pero estamos como proyectándonos de una forma que se pueda como visualizar el método. Adelante, Joshua. Es que también siento que obviamente si logran comprobar que, o sea, obviamente sí fue una posesión y de que sí hubo demonios, y entonces ahí ya compruebas que sí existe Dios, porque gracias a lo que logró correr eso, de que a Cristo, los rezos y todo ese pedo, fue que, pues entonces si existe lo malo, pues obviamente existe lo bueno. Entonces así ya compruebas que existe Exactamente. Dios. Exactamente. Muchos fenómenos en la actualidad, no solo este, Joshua, no se han podido comprobar. Y al no comprobarse, pues arrastra precisamente esta situación. Y lo que les di al inicio, el hecho de que no lo pueda comprobar no significa que no existe, pero el hecho de que no existe no significa que no, pues literalmente que sí exista como tal. Es el método científico, es la filosofía del método científico. Era lo que les decía, no les puedo comprobar que Dios existe, pero tampoco les puedo comprobar que existe. Entonces estos fenómenos se siguen analizando y estudiando hasta que el método científico dé un resultado, ¿sí? Hasta que se pueda comprobar si sí o si no. Que eso es lo que se conoce como comprobación o refutación de la hipótesis. Por eso les decía que en ciencia mucha gente piensa que todo debe de ser positivo en el sentido de que se compruebe que es real, pero no siempre, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos años salió que, no hace muchos, hace como 3 o 2 meses, creo que habían sacado la cura contra una enfermedad. No me acuerdo si era el VIH o era otra. El caso es que el laboratorio mintió y cuando los científicos trataron de replicar la cura se dieron cuenta que no existía porque el método científico fue alterado. Entonces, hasta que tú no puedes repetir y comprobar lo que está ocurriendo en el fenómeno, puedes decir que tiene una verdad científica. Y ese es el método científico, chicos. Que estos pasitos que nosotros estamos aquí discutiendo, gracias al tema que nos proporcionó Joshua, lo podamos comprobar o debatir. Entonces, efectivamente el método científico lo que busca es que cualquier fenómeno que tú pongas aquí lo puedas explicar con el método científico, ¿sí? Si no lo puedes encontrar o no puedes explicar con el método científico, no significa que no exista, significa que no se ha generado la evidencia suficiente para corroborar o para descartar el fenómeno, ¿sí? Es que aparte no solo las posesiones afectan a las personas, porque también hay posesiones de casas, de objetos, de terrenos, Fíjate. que pues, si tú entras, pues ya valiste. Ajá. Entonces, todo eso es un fenómeno que no ha podido ser explicado. Y entonces tiene que caer precisamente en el método científico. Y hasta que no se pueda comprobar, pues literalmente se queda como como al aire, ¿no? El fenómeno sin explicación. Podríamos decir el caso de que nos comenta Joshua,
de las posesiones, podemos hablar, por ejemplo, de las cuestiones de la presencia de fantasmas o de todas estas cosas que, pues, afortunada y desafortunadamente, entran dentro de nuestro contexto cosmológico o de cosmovisión de nuestra sociedad, ¿sí? Pero todos los fenómenos los queremos explicar con este método. Entonces, habrá gente que a lo mejor en este momento dice, ay, no, hombre, ese Joshua, em, estaba, digámoslo, alucinando, ¿no? Y el profe le está ayudando. O a lo mejor habrá quien diga, ah, pues es que sí es cierto, mientras que no lo compruebe, pues no se puede decir que sí, pero tampoco se puede decir que no. ¿Sí? Era lo que quería que entendieran del método. Por ejemplo, ya vimos el caso que nos dio específicamente Joshua de las posesiones. Ahora vamos al punto, por ejemplo, de los antibióticos matan bacterias. Si nos vamos al método científico, ¿los antibióticos matan bacterias? ¿Sí o no? Esa es la hipótesis. Bueno, yo digo que sí. Y entonces, lo que me haría ahora es igual, irme al método científico y aplicar todos estos pasos. Ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. Rápidamente. ¿Los antibióticos matan bacterias? Es la observación. Preguntas. ¿Sí o no? Hipótesis. Sí. Y entonces tú pones una pastilla de antibiótico en un medio de cultivo. Vamos a poner aquí rápidamente un medio de cultivo. Y aquí hay varias bacterias. Si yo le echo este antibiótico, voy a ver que van a desaparecer. Entonces, mis resultados dicen sí mata bacterias. Y si ustedes lo hacen en su casa, van a comprobar que si vuelven a poner la pastilla en otra situación, va a matar bacterias. ¿Sí? Entonces, el método científico para que sea comprobable y para que pueda explicar nuestros fenómenos, pues literalmente tiene que llegar hasta la comprobación y a la reproducibilidad. ¿Sí? Esa es la idea general de la ciencia, poder comprobar que algo, un fenómeno, tiene un fundamento, tiene un sistema y que se puede verificar. Sobre todo el método científico y la ciencia tienen que verificar que cualquier persona puede repetir el experimento y se pueden obtener los resultados similares. ¿Sí? Bueno, chicos, pues aquí podríamos pasarnos 1000 horas debatiendo entre estas cuestiones interesantes acerca de la ciencia y nuestra cosmovisión. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Me despido de ustedes por lo pronto el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Un servidor Antonio Lara les desea un excelente sábado. Nos estamos viendo la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Sobre eso. Gracias. Bye bye. Igualmente, hasta luego, gracias.